Continuamos en Pido la Palabra, agradeciéndole por supuesto que nos siga acompañando en este domingo con el programa que tenemos el día de hoy, hablando sobre lo que está ocurriendo en Cuba particularmente, pero en general lo que está ocurriendo en buena parte de América Latina. Vamos a darle la bienvenida al doctor Ricardo Melgoza, quien es investigador y catedrático de la UACJ. Le agradecemos mucho, él está vía Zoom, que se conecte con nosotros, no está en la ciudad, pero accedió a participar en el programa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Francisco. Un placer estar con ustedes y como siempre con el vasto auditorio de Canal 44 y le pido la palabra. Te presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros José Manuel Pérez Cordero, quien es un cubano radicado aquí en la ciudad, y Dayana Román, quien es empresaria venezolana, también radicada en Juárez ya desde hace tiempo. Y Alba González, por supuesto. Ahora sí, para los tres. Escuchamos con atención tu análisis. Sí, mira, hay que entender que todos los gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas, han sido un fracaso. ¿Y por qué han sido un fracaso? Bueno, porque la realidad es que el modelo socialista no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Cuáles son las características económicas que tiene un modelo socialista? Primero, no existe la propiedad privada. Todo es del Estado. El Estado es el que define todo. Segundo, todo mundo tiene el mismo ingreso, el mismo nivel. En alguna ocasión que tuve la oportunidad de estar en Cuba, profesores universitarios tenían un ingreso de $40 por mes y todos ganaban lo mismo. No había diferencia en eso. Por otro lado, también el Estado controla absolutamente todos los medios de producción. Entonces, eso lo quisieron hacer en Rusia y fue un fracaso. Lo quisieron hacer en China y fue un fracaso. Lo quisieron hacer en Cuba y ha sido un fracaso. Lo quisieron hacer en Venezuela y ha sido un fracaso. En Nicaragua es otro que se está encaminando al fracaso. Entonces, ¿por qué fracasa este modelo? Porque realmente no existe elementos para poder sostener un modelo así, no en el siglo XXI, no actualmente. ¿A qué se debe esto? Pues por la sencilla razón de que el ser humano por naturaleza está buscando siempre superarse y tratar de amarrarlo y decirle, tú vas a ganar lo mismo, hagas lo que hagas, conozcas lo que conozcas, domines lo que domines, tengas las habilidades que tengas, pues obviamente matas el espíritu de empresarial, emprendedor de las personas. Mucha gente pone, y esto sí quiero aclararlo, dicen, pero ¿qué me dices de China? Que es una China socialista y que sin embargo está muy próspera y está creciendo. Esta gente habla desde su ignorancia porque China hace muchos años que abandonó el modelo socialista. Es una dictadura, esto sí, el Estado controla muchas cosas, pero ahorita, por ejemplo, te podría decir que China aporta una gran cantidad de multimillonarios. Es decir, se abrió una economía de mercado y dejó que las fuerzas del mercado crecieran y se reprodujeran. En el caso específico de Cuba, es el que nos llama la atención, siempre se ha defendido el famoso bloqueo. Dicen, es que Cuba está así por el bloqueo. Es necesario aclararlo. Cuba no está bloqueado. O sea, esa es la palabra clave, el mantra que han utilizado los jerarcas, la oligarquía cubana, la dictadura cubana, para poder mantener el control. No están bloqueados, pueden comerciar con cualquier país. Sí existe un embargo, eso hay que aclararlo, por parte de Estados Unidos, en donde dijo, ok, decomisaste mis medios de producción de origen y de capital estadounidense, entonces si alguien quiere invertir con esos medios, yo te lo prohíbo. Y prohibió a sus empresas comerciar con Cuba. Pero déjame decirte algo, sí comercia con Estados Unidos Cuba. Estados Unidos le vende pollo y le vende algunos de los granos como ayuda humanitaria para que no esté más mal el pueblo cubano. Entonces, es un embargo, no un bloqueo. Ahorita sí existe el bloqueo del petróleo, ese sí ya es una realidad.
pero anteriormente no existía ningún bloqueo. Podía comerciar con cualquier país del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que no existe, obviamente, no hay dinero para poder comprar porque la economía está completamente deprimida y eso obviamente dificulta a los cubanos poder desarrollarse, poder tener dinero y poder comprar lo que se quisiera. Pues el régimen se escuda en un embargo, y le llama bloqueo para poder justificar el fracaso del modelo socialista. ¿Cómo sí existió, cómo sí funcionó el modelo socialista? Con la ayuda de la antigua Unión Soviética, la cual se encargaba de administrar petróleo, de administrar dinero, incluso porque era una pieza estratégica en el juego geopolítico contra Estados Unidos. Cuando se acabó el subsidio, cuando llega la perestroika y entonces Gorbachev va y se entrevista directamente con Fidel y le dice, se acabó la fiesta, ya no va a haber más subsidio. Y déjame decirte algo todavía peor, ya no vamos a hacer el modelo socialista. Entonces Fidel Castro, pues obviamente dijo, no voy a aceptar eso, y comienza la creación del Foro de Sao Paulo, América, países que lo apoyaron. Encontró a Venezuela, que la ha exprimido todo lo que pudo para poder subsistir con un modelo fracasado, con un modelo socialista que no existe un solo país que pueda decir que fue exitoso. Ese es mi análisis, mi estimado Francisco e invitados. Muchas gracias, doctor. Interesante tu análisis. Te agradecemos mucho esta conexión. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, regresamos buen viaje aquí con nuestros invitados. Primero, preguntarle, por supuesto, a José Manuel Pérez. ¿Qué opinión tiene de este análisis que nos da el doctor Melgoza? Bueno, yo respeto la opinión. Yo creo que se nos ha vendido un único modelo civilizatorio, que es el occidental. Hay mucha influencia del capitalismo occidental en su fase más aguda, que es el neoliberal. Un capitalismo gore, como decía la mexicana Margarita Sayac, un capitalismo asesino, ha matado a más de 500 millones de personas en el tiempo que lleva. ¿De dónde sale ese dato? Tercer mundo, de la manera en que actúa, cuántas guerras, la manera, por ejemplo, África, se habla del tema Cuba, no se habla del tema África, y de muchos otros países, lo que ha pasado en América Latina a través de muchas guerras, cuántos países latinoamericanos hemos sido invadidos por Estados Unidos. Y entonces yo pienso que el mundo no debe ser un único modelo civilizatorio. Hay pluralidad, América Latina tiene propuestas diferentes, como culturas diferentes, y esa es mi visión. En el caso de cubanos, como lo vivo, escuchado, yo hoy las narrativas se construyen desde la posverdad o la media verdad. Dijo cosas con las que estoy plenamente de acuerdo y que las vivo. Habló de, por ejemplo, de los salarios, los profesores universitarios, en el cual me incluyo. No soy profesor a tiempo completo, pero sí colaboro con la Universidad de Pinar del Río, trabajo en una editorial en Cuba, y sí eran de $40 más o menos, ahora mucho menos porque la inflación se elevó, y en ese sentido pues tiene toda la razón. Si se estudian los documentos que están explícitamente, ahí de la CIA se ha sacado muchos documentos. En los años 60 se hablaba de el salario nominal cubano, bajarlo a extremo porque era una manera de atacar a Cuba. Estados Unidos estuvo 60 años en Cuba, todo en Cuba era las tierras y todo, las compañías, el lugar donde vivo es donde se produce el mejor tabaco del mundo. Y todas las compañías eran gringas. En el 59, cuando se expropia y se hace la reforma agraria, tengo una hermana que es tabaquera, que tiene su finca, se repartió la tierra a los campesinos, todos eran de empresas estadounidenses, y se expropió y se indemnizó a Estados Unidos, es decir, a las empresas, por las cantidades, y no aceptaron porque ellos pensaban que se iba a cambiar el sistema bien rápido. Entonces todo lo que estaba en Cuba era estadounidense, es decir, el modelo que se había vendido era así. Respecto a los salarios, en Cuba hay mucho emprendimiento privado que no ganan, evidentemente, en mi mismo barrio, que somos un barrio, ¿cómo decir?, no se puede hablar tan así de clases en Cuba, se está viendo la diferencia de clase ahora, pero que no es un barrio de clase alta. Existen gente que vive muy bien, incluso no tienen problemas con la electricidad porque tienen sistemas de paneles solares y tienen transportación también por esa energía.
Entonces, en ese sentido, hay muchos negocios en Cuba que son pequeñas, medianas, empresas privadas, y hay zonas especiales como la zona de Mariel, donde había 105 empresas extranjeras, y con la extorsión, el más llamado embargo, como se dice, con la extorsión de Estados Unidos, como empresas brasileras salieron de Cuba, porque si comercializas conmigo, ahí se le llama embargo. Entonces es la cuestión de lo paradójico y cómo las categorías se van vaciando y se llama embargo, se llama bloqueo. El fin es el mismo, se fueron empresas de Cuba. El turismo, pues nosotros tenemos unas capacidades para turismo por la belleza de la isla. Las empresas europeas nunca se han ido de Cuba y ahí están, y están perjudicadas, como la Meliá, por ejemplo, con cadenas de hoteles de primer mundo, y, Sí. y que uno de los emisores más grandes que tiene Cuba de turismo es Canadá, y les gusta mucho a los canadienses ir a Cuba por la cultura cubana, por el calor del pueblo cubano. Cuando se va a Cuba y se vive Cuba, se cambia un poco de opinión. En la época de Obama, por ejemplo, siguió Estados Unidos, así como dice, comercializa todo el tiempo. Estados Unidos comercializa con Cuba. Saquen nada más, ahí vayan a los datos, yo no los voy a decir exactamente, lo que Estados Unidos comercializa con Cuba y lo que Estados Unidos comercializa con República Dominicana, para que vean las grandes diferencias. Tenemos que hacer una pausa. Caray, la verdad es que estoy sorprendido. Primera vez que escucho esta información de una persona, de un cubano, que hay emprendimiento en Cuba, emprendimiento privado, Sí. que el gobierno no obliga a los cubanos a tener un salario, en fin, muchas situaciones que hemos visto a través de los medios de comunicación y de diversos organismos internacionales de derechos humanos. Pero bueno, él mismo nos dijo al principio, José Manuel Pérez, es a partir de su visión lo que nos está comentando. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. No se vaya, estamos en el Pío de la Palabra.